Cuando un pibe que nació en 1990 al 2000, hoy viene y te pone caño y se lleva lo que es de él, de prepo, eso es lucha de clase. La lucha de clase es inherente al hombre. Vos le sacaste la familia, la escuela, el trabajo, el amor, la posibilidad de ser una persona, bueno, él viene y se lo cobra. Digo, esa es la más descarnada y brutal de las luchas de clase. ¿No? Cuando viene la sociedad rural y se quiere quedar con la propiedad de la tierra y la renta agraria, eso también es lucha de clase. Digo, la lucha de clase está todo el tiempo y es increíble como los medios hegemónicos trabajan para, de alguna manera, obturar el debate que genera una constante lucha de clase. El 100% en el año 99 de los pibes argentinos que eran menores de 14 años, que eran pobres o vivían en condiciones miserables, hoy vienen a cobrársela. Perdieron al papá que se fue de vergüenza de la casa porque lo echaron del laburo y no tenía cómo mantener a los hijos. Vieron sufrir horrores su mamá, se tuvieron que ir de la escuela. Sintieron un desamor del Estado argentino que se olvidó de ellos, pero completamente. ¿Saben qué quieren? ¿Que esos pibes nos vengan a felicitar y a traer un ramo de flores? No, esos pibes se la van a cobrar. Si esta sociedad no es consciente, que hay que ayudarlo, de que hay que darle mucho amor, hay que darle estudio, hay que darle trabajo, hay que protegerlo, hay que ayudar a curar esas viejas heridas de la mejor manera posible. Yo una vez dije odio a los blancos y se armó un quilombo en este país fenomenal. En este país donde 25 millones de tipos dicen negro de mierda 14 veces por día. Porque una señora se llamaba White y la otra señora se llamaba Sainz Briones. ¿Les suena a ustedes? Eso se llama oligarquía, ¿no? En realidad, la indignación ante la injusticia, el atropello, el oprobio de los más débiles, de los más pobres, de los trabajadores, del otro en definitiva, ese es un requisito básico de un militante. El tipo que no es capaz de indignarse ante lo que está mal, lo que es injusto, lo que nos jode, el que no se indigna, muy difícil que ame, ¿no? Indignarse ante la injusticia es un elevado acto espiritual de mucho amor, ¿no? Mira, hay una familia de una señora correntina que toda la noche me va a pedir algo. A veces yo llego a las 12 de la noche y están esperándome en la puerta de casa. La política, sobre todo de superestructura que uno tiene que trajinar todos los días, te inhumaniza, te insensibiliza. Yo necesito que esa correntina me diga: esta noche no tengo que darle de morfar a los pibes. Necesito que me lo diga porque es mi cable a tierra ella. Hay dos formas de construirse en la Argentina. El que practica el masomenismo, el que se entrega todo el tiempo, el que busca no hacer olas, el que no genera conflicto, el que aparece como un consensuador, el que cree que puede integrar a todos. La verdad, eso no existe. Eso no existe. La otra forma de construirse la trajo Chávez, o Kirchner si querés, que es la construcción dialéctica de la realidad política. Ustedes allá y nosotros acá. Y debatiendo todo el tiempo, golpeando. Yo busco confrontar, hago exactamente lo que ellos no quieren que haga. Cuando me enojo estoy muy lúcido. Ahora un día le dije a Peña que yo odiaba a los blancos y lo que los blancos significaban en este país,
y se armó un quilombo increíble, me hicieron una denuncia en el INAD. Los odio. Odio a las clases altas argentinas que han hecho tanto daño, que han matado a tanta gente en nombre de una sola bandera, que es la bandera de su propia ganancia. Yo le digo, ¿qué haces, sorete? Y no fue una frase espontánea, tuve 2 días pensando hasta cómo lo iba a saludar. Me pasó el otro día cuando vi el muñeco mío de Tinelli, ¿no? Acá le han cantado cuarteto, denigrando a la mujer. ¡Chacho! Porque ¿quién trajo los programas prostibularios a la televisión argentina? Él no. ¿Quién trajo los programas prostibularios a la televisión argentina? ¡No le permitimos! ¡Esa beca de Bolívar! Y yo me dan ganas de subirme a la silla y aplaudirlo al muñeco, ¿viste? Digo, la verdad está buenísimo. Y él cree que me jode con eso. Y yo no sabe lo que le estoy agradecido. Reventé de asco el otro día y dije lo que me salió de las tripas. ¿Ustedes se creen que hay pibes chorros que nacieron de un repollo, los pibes chorros? ¿Ustedes creen que nacieron de un repollo? Nacieron de los 90. Nacieron de los 90. Le sacamos la escuela, el trabajo, la familia, el amor. Y hoy vienen por todos nosotros. Y acá están discutiendo la coyuntura. ¿Qué creen? Vivo en La Ferrere, en el asentamiento El Tambo, en un lugar terrible, señores, terrible. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor, amor, amor. Mucho amor. Pero no es sentimental, el amor es muy material, el amor. Si uno ama a alguien de verdad, lo primero que hace es ayudarlo a que esté bien, ¿no? Ayudarlo a que esté de pie, ¿no? Yo no voy a votar a ningún neoliberal conservador, a ninguno. Acá nos habíamos quedado hasta sin capitalismo. Esto lo que tuvimos fue anarquía financiera. La construcción de la sociedad democrática, participativa, protagónica, igualitaria, soberana, eso es la política. Hay que ir pensando una sociedad distinta, donde el objetivo final no sea el consumo, donde el objetivo final no sea la acumulación capitalista, sino el ser felices, ¿no? Y en la vida no hay que moverse por oportunismo, hay que moverse por convicción.